Antes de sumergirte en esta intensa historia, suscríbete al canal para no perderte ninguna narración llena de emoción, misterio y giros de trama. Activa las notificaciones para recibir alertas de futuros videos tan pronto como se carguen. Ahora, quiero saber de ti. ¿Desde dónde estás viendo esta historia? Deja el nombre de tu ciudad o país en los comentarios. Los leo todos y realmente ayudan a que el canal crezca. El sol del norte de México salió lentamente, quemando el polvo rojo que cubría el pueblo de San Dolores, un lugar olvidado por las autoridades y recordado solo por los hombres que vivían al margen de la ley. Casas de adobe se alineaban torcidas alrededor de la plaza central, donde un antiguo pozo crujía con el viento seco. Allí cada paso dejaba su huella, y cada huella contaba una historia que a nadie le interesaba escuchar. Miguelito fue una de esas historias. Cabalgaba solo por el estrecho camino que conducía al pueblo, con su sombrero bajo, ocultando parcialmente su rostro curtido por el sol y el tiempo. El revólver en su funda no se exhibía por vanidad, sino por necesidad. En esa región, la supervivencia exigía estar siempre preparado. Miguelito no era un hombre cruel, pero sus decisiones lo habían convertido en bandido, no por ambición, sino por supervivencia. Cada robo, cada fuga, cada noche pasada a la intemperie habían forjado su reputación, una reputación que lo precedía. En San Dolores su nombre fue susurrado con miedo. Al otro lado del pueblo, lejos del polvo de la carretera principal, vivía Isabela, conocido simplemente como el Sanador. Su casa estaba cerca de las colinas, rodeada de plantas secas, raíces colgantes y hierbas cuidadosamente cultivadas. Isabela no portaba armas, no amenazaba y jamás alzaba la voz. Aún así, era respetada. Cuando la fiebre la azotaba, cuando el dolor se volvía insoportable o cuando no había un médico cerca, era a su puerta a donde todos llamaban, incluso hombres armados. Isabela había aprendido a sanar observando, equivocándose y perseverando. No tenía diplomas, pero conocía el cuerpo humano como pocos. Sabía dónde dolía, por qué dolía y cuándo no había nada más que hacer. Su pasado permanecía en silencio, oculto tras gestos comedidos y miradas atentas. No hacía preguntas innecesarias. Curaba heridas, detenía hemorragias y dispensaba medicinas amargas, siempre exigiendo un pago justo, no en dinero, sino con respeto. Esa mañana, Miguelito entró a San Dolores como si fuera un presagio. Los comerciantes cerraron sus puertas. Los niños fueron llevados a sus casas. Un silencio denso llenó la plaza. Miguelito desmontó lentamente de su caballo, sintiendo el peso de las miradas sobre él. No había venido a robar. No esta vez. Una herida mal curada palpitaba en su costado izquierdo, oculta bajo su camisa oscura. La sangre seca delataba que el dolor no era reciente. Él sabía exactamente a dónde ir. La casa del curandero permaneció con la puerta entreabierta como siempre. Isabela estaba organizando botellas cuando notó la sombra proyectada en la entrada. No se giró de inmediato. Esperó. Escuchó los pasos. Calculó el peso. Reconoció el ritmo. ¿Necesitas ayuda?, dijo ella sin preguntar. Miguelito cerró la puerta tras él. El ambiente era sencillo, pero limpio. El aroma de las hierbas se mezclaba con el de la tierra húmeda. Asintió, evitando palabras innecesarias. Se quitó el sombrero y lo dejó sobre la mesa, revelando un rostro cansado, más joven de lo que su fama sugería. Isabela señaló la silla cerca de la ventana. Miguelito se sentó con dificultad. La herida no era superficial. Un disparo mal calculado, resultado de una emboscada que casi le cuesta la vida. Mientras limpiaba la herida, no hubo preguntas. Solo el sonido de su respiración contenida y el viento que agitaba las hojas secas afuera. Ese encuentro aparentemente sencillo contenía algo más. Miguelito no era un simple bandido herido.
era el hombre más buscado de la región. Circulaban rumores de una cuantiosa recompensa por su captura, ofrecida por poderosos ganaderos y reforzada por autoridades corruptas. San Dolores se encontraba en medio de una ruta peligrosa, donde las malas decisiones costaban vidas. Isabela lo sabía. También sabía que ayudar a Miguelito podría tener graves consecuencias. Aún así, sus manos no temblaban. Cada puntada era precisa, cada gesto firme. Sanar era parte de su ser, sin importar quién estuviera frente a ella. Mientras tanto, a las afueras del pueblo, se acercaban hombres armados. Cabalgaban a toda velocidad, levantando polvo. No estaban allí por casualidad, perseguían a alguien, y San Dolores, una vez más, se convirtió en el escenario de una historia que cambiaría el destino de todos. Miguelito aún no lo sabía, pero esa herida lo llevaría a algo más que dolor y huida. El encuentro con la sanadora no sería un simple acto de supervivencia. Sería el comienzo de un conflicto donde decisiones, secretos y lealtades se pondrían a prueba hasta el límite. Y el silencio del pueblo era solo una advertencia de que nada terminaría como parecía. San Dolores no aparecía en los mapas oficiales. Era uno de esos lugares que existían solo porque la gente insistía en sobrevivir allí. El pueblo creció alrededor de antiguas rutas de comercio y contrabando, utilizadas desde la época en que la frontera era solo una línea imaginaria trazada por hombres distantes. El clima riguroso moldeó no solo el paisaje, sino también el carácter de quienes se quedaron. La tierra agrietada, los cactus retorcidos y el viento constante enseñaban una sola lección. Quienes no se adaptaban, desaparecían. Miguelito había aprendido esto desde pequeño. Hijo de campesinos explotados por grandes terratenientes, creció viendo trabajar a su padre hasta que enfermó sin recibir jamás el pago prometido. La muerte llegó silenciosa, sin justicia. Desde entonces, Miguelito comprendió que la ley no protegía a los débiles. Empezó como mensajero, luego como explorador, hasta que abrazó por completo una vida al margen de la ley. No se consideraba ni héroe ni villano, simplemente hacía lo necesario para sobrevivir. Evitaba herir a inocentes, pero nunca dudaba cuando debía reaccionar. La fama, sin embargo, no hacía distinciones. Para muchos era solo otro bandido peligroso. Para otros, una amenaza que debía eliminarse antes de que se convirtiera en un símbolo de rebelión. Los agricultores de la región temían que su nombre inspirase revueltas. Por lo tanto, la recompensa por su captura aumentaba cada mes. Isabela, por otro lado, llevaba una carga diferente. Había llegado a San Dolores años antes, procedente de un asentamiento indígena en la sierra. Su abuela había sido curandera, respetada por todos, y de ella Isabela aprendió a observar las señales del cuerpo y de la naturaleza. Cuando falleció su abuela, Isabela intentó vivir en ciudades más grandes, pero se topó con desprecio y desconfianza. Terminó regresando al campo, donde los conocimientos tradicionales aún eran valiosos. En San Dolores se forjó una reputación discretamente. Nunca se involucró en disputas políticas, no tomó partido en conflictos armados y se mantuvo alejada de los hombres violentos. Aún así, su hogar era territorio neutral. Incluso los más crueles respetaban esa frontera, pues sabían que algún día podrían necesitarla. A pesar de su firme postura, Isabela no permaneció indiferente. Lo observaba todo. Sabía quién explotaba a quién mentía, quién fingía valentía. Y sobre todo, sabía que la creciente violencia en la región no era accidental, sino el resultado de años de abuso y corrupción. Mientras Miguelito se recuperaba lentamente, el pueblo bullía de tensión acumulada. Pequeños gestos delataban el miedo. Puertas cerradas temprano, ventanas con llave, conversaciones interrumpidas al paso de desconocidos. El alguacil local, don Ezequiel,
Era un hombre cansado, más preocupado por mantener una apariencia de orden que por impartir justicia. Debía favores a poderosos ganaderos y evitaba enfrentamientos directos con grupos armados. Esa misma semana, 3 cazarrecompensas llegaron al pueblo, hombres curtidos, con abrigos largos y mirada atenta. Hablaban poco, pero hacían preguntas precisas. Sabían que habían visto a Miguelito en la zona. También sabían que alguien lo había ayudado. Isabela percibió el cambio en el ambiente incluso antes de oír los rumores. La presencia de esos hombres era diferente. No estaban allí para negociar. Estaban allí para resolver algo. Aumentó sus precauciones con Miguelito, ocultando señales de su recuperación y limitando sus salidas al máximo. Cada noche estaba marcada por un silencio absoluto y una vigilancia intensificada. Miguelito, aunque herido, sentía que la soga se cerraba. Por primera vez en años, no estaba solo por decisión propia. Dependía de alguien. Eso le molestaba más que el dolor físico. Observó a Isabela ocuparse de sus asuntos, dándose cuenta de que su calma no provenía de ingenuidad, sino de una decisión consciente. Apenas hablaban, pero el tiempo que pasaron juntos reveló más de lo que las palabras podían expresar. Isabela notó que Miguelito nunca tocaba sus pertenencias sin permiso. Él, a su vez, percibió que ella siempre tenía una ruta de escape planeada, como si ya esperara lo peor. San Dolores continuó a su ritmo lento, ajeno a que las fuerzas opuestas comenzaban a alinearse. El pueblo no era solo un telón de fondo, sino parte del conflicto. Cada residente, cada calle estrecha y cada silencio prolongado contribuían a una tensión que crecía sin estallar. Algo estaba a punto de suceder. Y todos, incluso sin admitirlo, sentían que esta historia no se resolvería simplemente huyendo o escondiéndose. La recuperación de Miguelito avanzaba más rápido de lo que Isabela esperaba, pero no lo suficiente como para garantizar una huida segura. La herida se cerraba por fuera, mientras que por dentro aún ardía con cada movimiento brusco. Aún así, insistía en caminar por la casa al amanecer, poniendo a prueba su propio cuerpo, atento a cualquier señal de aproximación. El pueblo también había cambiado. Los cazarrecompensas empezaron a circular con más frecuencia. Observaban entradas y salidas, contaban caballos, analizaban hábitos. No amenazaban a nadie directamente, pero su presencia era una advertencia silenciosa. Uno de ellos, conocido como Ramírez, tenía el aspecto de alguien que había cruzado muchas fronteras y enterrado a muchos hombres. Otro, más joven, parecía excesivamente ansioso, como si intentara demostrar algo. El tercero mantenía la distancia, siempre calculando rutas y posibilidades. Miguelito los reconoció incluso antes de verlos de cerca. Hombres así no debían ser confundidos con viajeros comunes. Isabela empezó a sentir el peso de las decisiones que había tomado. La gente evitaba su casa. Algunos apartaban la mirada al verla en la calle. No hubo acusaciones abiertas, pero el miedo era contagioso. Se dio cuenta de que el silencio del pueblo podía convertirse rápidamente en denuncia. En una tarde sofocante, Miguelito decidió salir de casa sin decir nada. Se vistió con cuidado, escondió el revólver bajo la camisa y siguió un sendero lateral que conducía a las colinas. Necesitaba evaluar la situación con sus propios ojos. A cada paso sentía el dolor que le recordaba que aún no estaba listo para una confrontación directa. Desde su posición estratégica podía ver algo de la actividad. Los cazadores habían acampado cerca de la plaza central. Hablaban con el sheriff. El dinero cambiaba de manos, discretamente, pero a la vista de cualquiera que supiera observar. La conclusión era clara. La ley ya había tomado partido. Miguelito regresó antes del atardecer. Isabela notó su ausencia de inmediato. Cuando regresó, la encontró esperándolo, no con palabras, sino con una mirada firme.
No le preguntó dónde había estado. Solo le informó que los hombres habían pasado. Entraron en la casa y cerraron la puerta. Por primera vez, la necesidad rompió el silencio habitual entre ambos. Isabela explicó sin rodeos que los cazadores ofrecían recompensas a quien proporcionara información. Algunos residentes ya empezaban a ceder, no por malicia, sino por miedo. Miguelito entendió el mensaje. Quedarse allí ponía a Isabela en un verdadero peligro. A la mañana siguiente, un campesino conocido por sus extensas tierras fue encontrado muerto en el camino, baleado. El crimen sembró el pánico. Aunque Miguelito no tenía ninguna conexión con el incidente, su nombre se asoció de inmediato con el asesinato. Los cazadores usaron el episodio como justificación para presionar aún más a la aldea. La tensión se convirtió en hostilidad abierta. El sheriff convocó una reunión improvisada en la plaza del pueblo. Habló de seguridad, de orden, de la necesidad de cooperación. No mencionó nombres, pero todos sabían de quién hablaba. Las miradas se dirigieron, aunque indirectamente, a la casa del curandero. Isabela sintió que el aislamiento crecía. Su trabajo disminuyó. Quienes antes dependían de ella, ahora evitaban cruzar su puerta. Aún así, no se rindió. Siguió cuidando a Miguelito, preparando provisiones y organizando una posible salida. Miguelito, por su parte, luchaba contra sus propios instintos. Siempre había resuelto sus problemas solo, huyendo o enfrentándose a ellos cuando era necesario. Ahora cualquier decisión precipitada podría costarle más que su propia vida. Observaba a Isabela con gran atención, dándose cuenta de que no era solo una espectadora en esta historia. Se había convertido en parte del conflicto. Una noche se oyeron disparos cerca de la casa. No eran disparos al azar, eran señales, una clara advertencia de que el tiempo se agotaba. Miguelito apagó la lámpara y se acercó a la ventana. Isabela permaneció tranquila, recogiendo herramientas y hierbas, como si la rutina pudiera mantener el caos afuera. Al amanecer, encontraron huellas de botas alrededor de la casa. Alguien había estado allí observando, esperando. No habían atacado porque querían algo más grande, forzar un error. Miguelito comprendió que huir no sería suficiente. Incluso si lograba escapar, San Dolores sufriría las consecuencias. Isabela también lo sabía. Por primera vez, ambos comprendieron que el conflicto había trascendido el plano personal. Se había convertido en un juego de poder, donde la verdad importaba poco. El pueblo estaba atrapado. Miguelito era el pretexto, Isabela el punto débil, y los cazadores apenas la cara visible de una violencia más profunda. Nada volvería a ser sencillo. La historia avanzaba hacia una etapa en la que cada decisión tendría consecuencias irreversibles. La presión sobre San Dolores comenzó a revelar grietas que siempre habían existido, pero que ya no podían ignorarse. El conflicto en torno a Miguelito había dejado de ser una simple cacería. Se había convertido en un reflejo de las injusticias acumuladas a lo largo de los años. Entre los residentes surgieron divisiones silenciosas. Algunos veían a Miguelito como una amenaza directa, temiendo represalias de los agricultores y cazadores. Otros, especialmente los más pobres, veían en él un reflejo de su propia rebelión reprimida. No lo admiraban abiertamente, pero comprendían su existencia. Esta tensión impregnaba conversaciones en voz baja, portazos y decisiones tomadas en secreto. Una de estas fisuras provino de la familia Morales. Don Tomás Morales, un pequeño agricultor, había perdido parte de sus tierras tras un acuerdo injusto impuesto por los grandes terratenientes de la región. Su hijo mayor, Esteban, trabajaba como ayudante del alguacil, creyendo que servir a la ley le garantizaría algún tipo de protección. Ahora Esteban se sentía dividido. Sabía que Miguelito no era responsable del asesinato del agricultor.
pues había estado con él esa mañana, pidiéndole hierbas para tratar una infección. Aún así, decir la verdad significaría enfrentarse al propio alguacil y a los hombres armados que dominaban la plaza del pueblo. Esta información convirtió a Esteban en un peligroso peón en el tablero de ajedrez. Isabela notó el conflicto interno del joven durante una visita discreta. Esteban había ido a su casa alegando que necesitaba medicinas para su madre, pero sus gestos delataban otra intención. No dijo nada explícitamente, pero dejó claro que la red estaba a punto de cerrarse. Los cazadores planeaban asaltar la casa la noche siguiente, con o sin autorización oficial. Al mismo tiempo, surgió una trama secundaria más antigua: la relación entre Isabela y el campesino asesinado. Años antes, este había sido responsable de expulsar a varias familias indígenas de las tierras cercanas a las montañas, entre ellas familiares de Isabela. Aunque ella nunca buscó venganza, el pasado creó peligrosas sospechas. Algunos residentes comenzaron a creer que Isabela había ocultado a Miguelito no solo por compasión, sino por su propio interés. Estos rumores fueron alimentados sutilmente por los cazadores. Miguelito se dio cuenta de que su presencia estaba destruyendo lo único que Isabela había construido con tanto esfuerzo: la confianza. Por primera vez consideró entregarse, no por remordimiento, sino para acabar con el sufrimiento ajeno. Sin embargo, las señales a su alrededor le indicaban que entregarse no garantizaría justicia. El sistema necesitaba un culpable, no la verdad. La presión del tiempo se estaba volviendo insoportable. Isabela comenzó a prepararse para dos posibles caminos: huida o resistencia. Escondió provisiones en las colinas, marcó senderos menos visibles y estudió las rutas utilizadas por antiguos comerciantes. Al mismo tiempo reforzó la casa no como una fortaleza, sino como un último refugio. Cada decisión se tomó con rapidez y precisión. Miguelito, a su vez, asumió un papel inesperado. Empezó a observar la aldea, no como un forastero, sino como parte de ella. Identificó aliados silenciosos, personas que podían ayudar sin exponerse. Se dio cuenta de que la cacería no era solo contra él, sino contra cualquiera que amenazara el injusto equilibrio impuesto por los poderosos. La noche anterior a la posible invasión, San Dolores era diferente. No había música ni conversaciones en la plaza, solo el lejano sonido de los caballos preparándose. El tiempo parecía condensado, como si todos esperaran una señal inevitable. Isabela y Miguelito intercambiaron pocas palabras. No había lugar para promesas ni largas explicaciones. Lo que los unía ahora era una decisión compartida. No se dejarían guiar como peones pasivos. Si había una confrontación, se daría en sus propios términos. Las subtramas se entrelazaban con el conflicto central. Esteban tuvo que elegir entre la verdad y la supervivencia. Los residentes, entre el miedo y la dignidad. Isabela, entre el silencio y la exposición. Miguelito, entre huir como siempre lo había hecho o enfrentarse a algo más grande que él. Todo convergió en un único punto. Se acercaba el amanecer, y con él la certeza de que ninguna de estas decisiones quedaría impune. El amanecer llegó sin estrellas. Densas nubes cubrían el cielo de San Dolores, apagando la luna y haciendo cada sombra más profunda. El pueblo parecía suspendido en el tiempo, como esperando un gesto que rompiera el silencio. Isabela permaneció de pie dentro de la casa con los sentidos alerta, mientras Miguelito observaba por la rendija de la ventana con el revólver finalmente en sus manos. No hubo ningún anuncio, ninguna advertencia formal. Los primeros pasos surgieron del exterior, lentos, calculados, botas crujiendo sobre la tierra seca, rodeando la casa, probando reacciones. Miguelito reconoció el patrón. No era una invasión precipitada, sino una demostración de fuerza. Querían que se fuera por voluntad propia.
De repente una voz rompió el silencio, firme y lo suficientemente fuerte como para ser escuchada en toda la calle. Era Esteban. El joven ayudante del sheriff apareció a la cabeza del grupo, desafiando la orden implícita. Declaró frente a los cazadores y algunos vecinos que observaban a distancia que Miguelito no era responsable del asesinato del granjero. Afirmó tener pruebas, testigos y marcas de tiempo. Cada palabra aumentaba la tensión. Cada frase rompía un acuerdo tácito de obediencia. El sheriff intentó detenerlo. Ramírez dio un paso al frente, con la mano cerca de la pistolera. El ambiente se volvió electrizante. Entonces vino la revelación que nadie esperaba. Ramírez acusó públicamente a Isabela de facilitar el asesinato, alegando que el ganadero había sido atraído al camino con el pretexto de buscar medicinas. La acusación era infundada, pero bastó para enardecer a la multitud. El curandero, que hasta entonces se había mantenido neutral, se convirtió en un blanco directo. Miguelito comprendió en ese momento. Ya no se trataba de capturarlo. El plan siempre había sido eliminar cualquier resistencia futura. Isabela representaba la memoria, el cariño y la conexión con los agraviados. Era peligrosa precisamente porque no portaba armas. Cuando uno de los cazadores avanzó hacia la puerta, Miguelito reaccionó. No disparó. Abrió la puerta y se quedó a la vista de todos. El gesto fue calculado, casi solemne. Por primera vez, Miguelito no huía. El pueblo contuvo la respiración. Miguelito habló poco. Solo dijo que estaba allí y que nadie más tenía que pagar por él. Su postura no era de rendición total, sino de confrontación directa. Los cazadores sonrieron. La trampa había funcionado. Fue entonces cuando se hizo evidente el verdadero punto de inflexión. Isabela salió de la casa con un paquete en las manos. No era un arma. Era una colección de documentos antiguos, cartas y registros médicos guardados durante años. Con voz firme, reveló que el campesino asesinado había estado envenenando lentamente a trabajadores y familias enteras, contaminando las fuentes de agua para forzar la venta de tierras. Había tratado a muchos de ellos, había guardado pruebas, muestras y registros, esperando el momento oportuno. El silencio que siguió fue pesado. El sheriff palideció, lo sabía. Siempre lo había sabido. Ramírez intentó desacreditarla, pero las reacciones de los residentes revelaron la verdad. La gente comenzó a acercarse, reconociendo historias, recordando pérdidas, conectando hechos que antes parecían aislados. La casa se había salido de control. El plan de los cazadores se basaba en el miedo y el silencio. Con la verdad al descubierto, la situación cambió. Aún así, no se rendirían fácilmente. Ramírez desenfundó su arma, decidido a acabar con todo allí. Se oyó el disparo. Miguelito empujó a Isabela al suelo. El disparo impactó en la pared que tenían detrás. Se desató el caos. Los vecinos corrieron. Se oyeron gritos. En la confusión, Esteban resultó herido al intentar proteger uno de los documentos. Miguelito reaccionó con precisión. Desarmó a uno de los cazadores sin matarlo, aprovechando el terreno y el factor sorpresa. No era venganza, era control. Cuando se calmó el polvo, 2 cazadores quedaron inmovilizados. Ramírez había huido a las colinas. El alguacil, presionado por los aldeanos, se retiró. La autoridad que había apoyado la cacería se había disuelto ante los ojos de todos. Nada de eso era reversible. Miguelito, antes un simple fugitivo, se había convertido en un símbolo involuntario de resistencia. Isabela, la sanadora silenciosa, ahora cargaba con una verdad demasiado peligrosa para ignorarla. San Dolores no volvería a su estado anterior. El miedo había dado paso a la elección. Y esa elección tendría un alto precio. El amanecer encontró a San Dolores diferente. El pesado silencio de la espera había desaparecido, reemplazado por un murmullo constante de voces bajas, pasos apresurados y miradas atentas.
La noche había dejado marcas visibles, la pared de la casa de Isabela acribillada a balazos, rastros de sangre en el suelo y un miedo que, por primera vez, no venía acompañado de sumisión. Miguelito permaneció despierto hasta el amanecer. Sabía que lo que había hecho no tenía vuelta atrás. La fuga ya no era solo un asunto personal. Ahora, cada uno de sus movimientos influiría en el destino de la aldea. Aún así, no mostró remordimiento alguno. Lo que sentía era un sentido de responsabilidad. Isabela cuidaba a Esteban, quien había resultado herido en el hombro. La herida de bala no había sido mortal, pero requería atención constante. Mientras trabajaba, notó que la casa, que antes evitaba, se había convertido en un punto de tránsito. Los residentes aparecían con excusas simples, agua, noticias, ayuda, cuando en realidad intentaban comprender qué sucedería después. El aislamiento comenzaba a desmoronarse. El sheriff don Ezequiel se encerró en su casa. Su autoridad se desmoronó ante la revelación y la reacción pública. Algunos hombres que antes lo seguían ahora mantenían las distancias, temiendo ser asociados con la corrupción expuesta. Otros observaban, esperando a ver qué rumbo tomaría el viento. La ausencia de Ramírez se sentía como una amenaza latente. Nadie creía que se hubiera rendido. La huida a los cerros fue solo una pausa estratégica. Miguelito conocía bien a este tipo de hombre. Sabía que Ramírez regresaría, pero de otra manera. Las consecuencias personales también pasaron factura. Miguelito se convirtió en el blanco de diversas miradas. Ya no era visto solo como un bandido. Algunos lo saludaban con discreción, otros aún le temían. Aceptaba ambas reacciones sin buscar aprobación. Evitaba salir mucho, consciente de que su presencia podía reavivar conflictos. Isabela, por su parte, se enfrentó a una carga inesperada. La revelación de la verdad la había colocado en el centro de la narrativa del pueblo. Lo que siempre había evitado, el liderazgo, el posicionamiento público, ahora era inevitable. La gente la buscaba para confirmar historias, comprender el pasado, buscar orientación. Cada conversación reforzaba la idea de que el silencio ya no sería una opción. Incluso herido, Esteban había tomado su decisión. Sabía que su futuro como ayudante del sheriff había terminado. Sin embargo, no mostró arrepentimiento. Su actitud inspiró a otros a cuestionar decisiones pasadas, alianzas impuestas y miedos heredados. El pueblo empezó a reorganizarse informalmente. Surgieron reuniones discretas. No eran planificadas, sino que se producían con naturalidad a la sombra de las casas, alrededor del pozo, cerca de las colinas. Hablaban de protección mutua, de vigilar los caminos, de no ceder fácilmente ante las amenazas externas. Miguelito observaba todo atentamente. Sabía que este movimiento debía llevarse a cabo con cautela. Cualquier exceso podía justificar represalias violentas. Su experiencia le había enseñado que el poder no toleraba los desafíos visibles por mucho tiempo. Isabela también sentía la presión del tiempo. La evidencia que había presentado necesitaba protección. No podía caer en malas manos. Empezó a organizar copias, ocultando partes en diferentes lugares y confiando algunas a personas específicas. Era una tarea silenciosa, pero crucial. Al final de ese día, Miguelito e Isabela conversaron a la tenue luz de la lámpara de aceite. No hubo largos discursos. Solo el reconocimiento de que estaban atrapados en una secuencia de acontecimientos sobre la que ya no tenían control total. La diferencia era que ahora podían elegir cómo reaccionar. San Dolores seguía en peligro. El antiguo orden se había tambaleado, pero no destruido. La ausencia de una confrontación inmediata creó una falsa sensación de alivio. Ambos sabían que esto era solo el ínterin antes de la siguiente tormenta. Las consecuencias se propagaron en oleadas, alterando relaciones, lealtades
y expectativas. Nada se resolvió, pero algo fundamental había cambiado. El miedo ya no era absoluto, y cuando el miedo pierde su poder, inevitablemente surgen otros conflictos. Los días siguientes exigieron más que valentía. Exigieron perseverancia. San Dolores necesitaba aprender a existir sin depender del miedo para mantenerse en pie, y eso no sucedería de inmediato. Miguelito adoptó una rutina que nunca antes había tenido. Empezó a despertarse antes del amanecer para patrullar los senderos que conducían al pueblo. No como un líder declarado, sino como alguien que conocía bien los caminos y las trampas del territorio. Corrigía posiciones, sugería puntos de observación y enseñaba a algunos residentes a reconocer las señales de aproximación sin provocar enfrentamientos innecesarios. Era un nuevo rol, uno que exigía más paciencia que fuerza. Este cambio no fue fácil. El instinto de huir aún afloraba en los momentos de mayor tensión. A veces, al oír un caballo lejano, Miguelito sentía el impulso inmediato de agarrar sus cosas y desaparecer. En cambio, respiraba hondo y se quedaba. Cada vez que resistía el impulso, algo se consolidaba en su interior. No era redención, sino compromiso. Isabela también enfrentó desafíos sin precedentes. Sus conocimientos siempre se habían utilizado individualmente, en silencio. Ahora necesitaba enseñar. Empezó a guiar a otras mujeres en la preparación de remedios sencillos, cuidados básicos e identificación de enfermedades comunes. No delegó por vanidad, sino por necesidad. Sabía que si algo le ocurría, la aldea no podía quedar desamparada. Este acto de compartir conocimientos la hizo vulnerable, pero también más fuerte. Esteban, aún en recuperación, ayudó en todo lo que pudo. Organizó pequeños grupos para vigilar las entradas secundarias, utilizando señales preestablecidas y horarios escalonados. Su liderazgo era discreto, pero respetado. No buscaba reemplazar al sheriff, sino crear algo diferente. Una protección basada en la cooperación, no en la imposición. Mientras tanto, corrían rumores sobre Ramírez. Algunos decían haberlo visto negociando con forasteros. Otros afirmaban que estaba reuniendo a un grupo más grande, preparando una represalia ejemplar. La incertidumbre era una prueba constante. Cada decisión que se tomaba en San Dolores debía considerar esta amenaza invisible. Miguelito se dio cuenta de que su presencia seguía siendo un factor de riesgo. No lo ignoró. En lugar de negarlo, comenzó a exponerse solo cuando era necesario, reduciendo sus movimientos y evitando convertirse en un blanco fácil de ataque. Su crecimiento se debió precisamente a esta moderación. En una tarde calurosa, un grupo de viajeros llegó buscando refugio. La situación podría haberse agravado rápidamente. Antes, Miguelito habría adoptado una postura defensiva inmediata. Esta vez, observó. Isabela habló. Esteban organizó una vigilancia discreta. Los viajeros se marcharon sin incidentes. La respuesta colectiva había funcionado. Fue una victoria pequeña pero real. Isabela también enfrentó resistencia interna. Algunos residentes aún la culpaban en silencio de causar la inestabilidad. Ella no confrontó a estas personas. Continuó ofreciendo ayuda cuando se la pidieron. Con el tiempo, la constancia derribó la desconfianza más que cualquier discurso. Miguelito empezó a reflexionar menos y a actuar con mayor precisión. Su transformación se apreciaba en los detalles. Guardaba su revólver por más tiempo, evitaba imponerse por la fuerza y aceptaba consejos. No se había convertido en una persona pacífica, sino en alguien consciente del peso de sus actos. Una noche, mientras observaba el pueblo bajo el cielo despejado, Miguelito se dio cuenta de algo que nunca antes había experimentado: la pertenencia. No era total ni estaba garantizada, pero existía. Eso lo cambió todo. Hizo posible la pérdida y por esa misma razón exigió responsabilidad.
Isabela, al verlo allí, comprendió que su crecimiento no se debía al arrepentimiento, sino a una decisión constante. Ella también había cambiado, ya no se escudaba en la neutralidad. Había aceptado que, en ese contexto, cuidar también significaba tomar una postura. San Dolores aún no era un lugar seguro. La amenaza persistía, pero el pueblo ya no era tan frágil como antes. Cada personaje avanzaba, no superando el pasado, sino integrándolo conscientemente. El crecimiento no eliminó el conflicto, simplemente preparó el terreno para lo que vendría, y lo que vendría requeriría más que resistencia, requeriría una decisión final. Las señales llegaron fragmentadas, pero demasiado consistentes como para ignorarlas. Un caballo encontrado exhausto en las colinas, marcas recientes de campamentos en senderos poco transitados, relatos de viajeros que cambiaron de rumbo tras encuentros sospechosos. Ramírez se movía. No estaba solo. Miguelito reunió a los pocos hombres y mujeres dispuestos a escuchar. No hubo discursos heroicos ni promesas de victoria. Solo información objetiva y decisiones prácticas. Se cerraron rutas. Se abrieron pistas falsas, se redistribuyeron los puntos de observación. La estrategia no fue la confrontación directa, sino la demora y el desgaste. Isabela resolvió los últimos asuntos no resueltos. Entregó las copias finales de los documentos a 3 personas diferentes en lugares distintos. No lo explicó todo. Solo dejó claro que si algo le sucedía, esa evidencia debía circular. Fue una despedida sin palabras. La subtrama del sheriff concluyó sin enfrentamiento. Don Ezequiel se fue antes del amanecer, llevándose solo lo esencial. Nadie intentó detenerlo. Su partida fue suficiente confirmación de su culpabilidad y cobardía. El puesto estaba vacante, pero su ausencia no causó caos. El pueblo ya funcionaba de otra manera. Esteban asumió la coordinación de los vigilantes, sin ningún título ni imposición. Su liderazgo se basaba en el ejemplo y la claridad. Organizó turnos cortos para evitar el agotamiento, estableció señales sencillas y reforzó la regla más importante: nadie debía actuar solo. Miguelito sentía el peso de la anticipación. Conocía bien el patrón de Ramírez. El ataque no sería frontal, sería simbólico, un golpe calculado para restaurar el miedo. Eso significaba golpear a alguien importante, en un lugar visible. Isabela lo entendió antes de oír a Miguelito decirlo. Empezó a evitar la casa principal, alternando entre ubicaciones, reduciendo los patrones predecibles. Aún así, sabía que no podía esconderse indefinidamente. Su presencia se había convertido en un punto de equilibrio. Esto la convertía en un objetivo. La noche anterior al ataque esperado, San Dolores estaba extrañamente tranquilo. Ningún perro ladraba, ninguna luz permanecía encendida mucho tiempo. El silencio no era pasividad, sino concentración. Todos sabían qué hacer si algo salía mal. Miguelito se apostó en las colinas, vigilando el camino principal. Solo llevaba lo esencial. Si Ramírez llegaba, sería el último momento. No había margen para una huida prolongada. A lo lejos se movían puntos de luz. No eran muchos, pero avanzaban con seguridad. Hombres experimentados, bien armados. El plan era claro: entrar por el flanco sur, sembrar confusión y forzar una respuesta desorganizada. Pero San Dolores no respondió como antes. Circulaban señales silenciosas. La gente cambiaba de posición. Los invasores encontraron calles vacías, casas cerradas, caminos que conducían a callejones sin salida. Toda la aldea funcionaba como un organismo alerta. Ramírez se dio cuenta demasiado tarde de que se había perdido el elemento sorpresa. Miguelito descendió de las colinas en el momento preciso, colocándose donde lo vieran. No para provocar, sino para atraer. Sabía que Ramírez lo seguiría. Era demasiado personal para ignorarlo. Isabela observaba desde la distancia, protegida, pero lista para actuar si era necesario.
Esteban coordinó la dispersión de los residentes, evitando el pánico. Las subtramas convergieron. Cada decisión tomada a lo largo de la historia encajó ahora en ese momento. El enfrentamiento era inevitable. Todo lo preparado no garantizaba la victoria, solo dignidad para afrontar el resultado. El clímax se acercaba no como una explosión repentina, sino como una consecuencia lógica de cada decisión tomada hasta ese momento. El primer disparo no salió de Miguelito. El sonido seco del disparo resonó por la calle principal de San Dolores, rompiendo el silencio calculado de la noche. Uno de los hombres de Ramírez cayó, alcanzado en la pierna por un disparo preciso desde una posición elevada. No pretendía matar, pretendía anunciar que el pueblo no estaba indefenso. El caos intentó apoderarse del lugar, pero no encontró espacio. Ramírez avanzó, sin embargo, con la mirada fija en el lugar donde sabía que Miguelito aparecería. Conocía a ese tipo de hombres. Siempre aparecían cuando todo parecía perdido. Miguelito, por su parte, se movía con calma, valiéndose de las sombras, los muros y su conocimiento del terreno. No buscaba superioridad numérica, sino controlar el ritmo. Los invasores se dispersaron, intentando abrirse paso. Encontraron trampas sencillas, puertas bloqueadas, callejones cerrados, rutas que no conducían a ninguna parte. Cada segundo perdido aumentaba su frustración. La respuesta organizada de San Dolores desmanteló su plan inicial. Miguelito apareció en la calle lateral, lo suficientemente visible como para ser reconocido. No disparó. Caminó unos pasos adelante, atrayendo la atención de Ramírez, tal como lo había previsto. El cazador sonrió al verlo. Esto era personal. Se acercaron lentamente, manteniendo una distancia prudencial. No intercambiaron insultos. No hacía falta. El enfrentamiento fue inevitable desde el momento en que Miguelito decidió no huir. Fue entonces cuando se produjo el punto de inflexión. Un disparo vino desde atrás de Miguelito. No lo alcanzó, pero pasó lo suficientemente cerca como para arrancar pedazos de la pared. El disparo provenía de alguien del pueblo. Un vecino que, presionado por el miedo y la promesa de una recompensa, había intentado darle el final a Ramírez. Miguelito no reaccionó con furia. En cambio, se agachó, cambió de posición y gritó para que nadie avanzara. Esa contención fue la prueba definitiva de su transformación. Antes habría resuelto las cosas con violencia inmediata. Ahora priorizaba evitar una ruptura interna irreversible. Esteban intervino rápidamente, desarmando al hombre con la ayuda de otros aldeanos. La aldea mantuvo su propia línea de ataque. Ramírez se dio cuenta de que había perdido algo esencial, el control de su miedo. Aún así, perseveró. El enfrentamiento final no pudo evitarse. Los dos se movieron casi simultáneamente. Se oyeron disparos. Miguelito recibió un roce en el brazo. Ramírez cayó de rodillas tras un disparo certero que lo desarmó. El impacto lo arrojó a la tierra seca de la calle. Miguelito se acercó con cautela. El revólver le apuntaba, pero su dedo estaba apartado del gatillo. Ramírez, herido, seguía intentando provocarlo, prometiéndole volver, prometiéndole destruirlo todo. Miguelito no respondió con palabras. Él se dio la vuelta y se alejó. Ese gesto fue el momento decisivo. La decisión que desafió todas las expectativas. El bandido que no ejecutó. El hombre que puso fin al ciclo sin repetirlo. Los hombres de Ramírez, al ver a su líder derrotado y aislado, se retiraron. Ya no había motivos para quedarse. El riesgo superaba cualquier recompensa. El silencio volvió lentamente. Isabela corrió hacia Miguelito. La herida no era grave, pero sangraba. Lo condujo a un lugar seguro y lo atendió rápidamente. Sus miradas se cruzaron un instante. No hubo triunfo. Hubo alivio y comprensión. San Dolores permaneció en pie. El clímax no terminó con cadáveres esparcidos por doquier.
sino con una ruptura silenciosa del ciclo de violencia. La amenaza fue neutralizada no solo por la fuerza, sino por la negativa a seguir el guión previsto. Allí, Miguelito dejó de ser un simple bandido fugitivo. Se convirtió en algo más difícil de definir, alguien que había elegido permanecer íntegro en un mundo que exigía brutalidad. El enfrentamiento había terminado. Las consecuencias, sin embargo, no lo son. El día siguiente amaneció distinto a todos los demás en San Dolores. No hubo celebración, ni sensación de victoria. Lo que sí existía era un profundo cansancio mezclado con algo nuevo, la conciencia de que el pueblo había cruzado un umbral sin perder el rumbo. Miguelito pasó la mañana descansando. La herida en su brazo requería atención, pero eso no le impidió observar la actividad a su alrededor. La gente se movía con cautela, limpiando las marcas de la noche anterior, recogiendo fragmentos de vidrio, reacomodando puertas y ventanas. No era solo una reconstrucción física, sino simbólica. Ramírez había sido expulsado por sus propias fuerzas. No hubo persecución. La derrota pública y la pérdida de autoridad fueron castigo suficiente. Nadie en San Dolores creía que regresaría. Ese tipo de hombre necesitaba el miedo para existir. Sin él, solo quedaba el vacío. El intento de traición desde dentro no se olvidó, pero tampoco generó venganza. El hombre que le disparó por la espalda fue expulsado del grupo. No hubo palizas ni humillación pública. La decisión fue dura, pero clara. La confianza no se podía imponer, había que construirla. Y quien la rompiera se enfrentaba al aislamiento. Isabela reanudó su rutina con paso firme. La casa volvió a recibir visitas, ahora sin el peso del juicio silencioso. Su papel en la aldea había cambiado para siempre. Ya no era solo la curandera, era la guardiana de un recuerdo incómodo y de una verdad que no podía volver a ser enterrada. No buscó un liderazgo formal, pero logró hacerse escuchar antes de tomar decisiones importantes, no por autoridad impuesta, sino porque su constancia perduró cuando todo amenazaba con derrumbarse. Esteban rechazó cualquier cargo oficial, prefirió seguir organizando las patrullas de forma rotatoria, asegurándose de que nadie concentrara demasiado poder. La ausencia del sheriff no generó caos. Al contrario, reveló que el orden construido colectivamente era más sólido que el impuesto por el miedo. Miguelito sabía que no podía quedarse en San Dolores para siempre. Su presencia aún conllevaba riesgos. Aún así, su forma de irse sería diferente a todas las demás escapadas de su vida. Antes de partir, ayudó a definir rutas de protección. Compartió conocimientos sobre el territorio y dejó claro que no quería ser recordado como un salvador. Lo ocurrido allí fue resultado de decisiones colectivas. Simplemente se negó a repetir el ciclo. Esa tarde, Miguelito e Isabela caminaron hacia las colinas. No intercambiaron promesas, no hablaron del futuro. El vínculo entre ellos no necesitaba definirse, existía en el silencio compartido, en la confianza forjada bajo presión. Cuando Miguelito montó su caballo, no lo hizo como alguien derrotado o expulsado, se fue como quien deja algo vivo. San Dolores permaneció, marcado, transformado, consciente. El final no trajo paz absoluta, pero sí algo más raro, dignidad. Meses después, San Dolores ya no era recordado como un pueblo dominado por el miedo. El camino seguía desolado, el viento seguía fuerte, pero algo esencial había cambiado. Isabela seguía atendiendo a los enfermos, ahora acompañada por otras manos que habían aprendido de ella. Esteban seguía los senderos atentamente, sin uniforme, sin títulos. En cuanto a Miguelito, su nombre empezó a circular de otra manera. No como una leyenda ni una amenaza, sino como el recordatorio de un hombre que decidió dejar de huir. Y en tierras lejanas, siempre que alguien hablaba de San Dolores, la historia era acompañada por un respetuoso silencio.
señal de que ciertas transformaciones no necesitan ser pregonadas para perdurar. Historias como la de Miguelito y la curandera Isabela nos recuerdan que la valentía no siempre se manifiesta en grandes gestos, sino en decisiones tomadas cuando huir parece más fácil. Si esta historia te conmovió, comparte en los comentarios lo que más te llamó la atención: la transformación de Miguelito, la firmeza silenciosa de Isabela o la unión de San Dolores. Comparte tus pensamientos, dinos desde dónde estás mirando y dinos si crees que es posible romper los ciclos de violencia sin repetir la brutalidad. Si te gustó la historia, dale me gusta, compártela y sigue el canal para ver más narrativas intensas como esta.